Mi nombre es Ana María. Tengo 68 años. Una casa modesta en el casco antiguo de San Luis Potosí, y un corazón lleno de recuerdos que a veces pesan más que el cuerpo. Fui esposa durante más de 40 años. Crié a 2 hijos. Soporté mucho más de lo que conté. Y hasta el día de hoy me pregunto, ¿cuántas mentiras pueden caber dentro de un ataúd cerrado? ¿Alguna vez has enterrado a alguien y sentiste que esta muerte no tenía sentido? ¿Alguna vez has mirado a los ojos de tu propia familia y te has dado cuenta de que estaban ocultando algo? Porque ese día, en el funeral de mi esposo, algo estaba fuera de lugar. Lo sentí en mi pecho. Pero nada me preparó para el mensaje que recibí en el bolsillo de mi vestido negro. Todavía estoy viva. No confíes en nadie. Tal vez pienses que es algo de una película. Pero no lo es. Lo viví. Y en este video, les contaré cada detalle. Desde la mañana del velorio hasta el descubrimiento que me hizo dudar de todo, incluso de mis propios hijos. Porque a veces, lo que enterramos, no es un cuerpo. Es la verdad. Pero antes de sumergirnos en el corazón de esta historia, necesito que sepas algo. No todo lo que parece muerte es un final. Y no todas las despedidas son definitivas. En el momento exacto en que colocaron las coronas junto al ataúd, y los ojos de mis hijos fingieron un dolor que no sentí que fuera real. Mi teléfono celular vibró. Un mensaje. Solo una frase. Pero lo cambió todo. Todavía estoy vivo. No confíes en nadie. Eso me puso la piel de gallina de pies a cabeza. Mi mundo se detuvo. ¿El cuerpo en el ataúd era realmente de Tomás? ¿O fue alguien en quien se convirtió para escapar? ¿Y si no estuviera muerto? ¿Qué estaban enterrando allí frente a mí? Te lo diré. Te prometo que te lo diré. Pero primero, si esta historia ya te está tocando el corazón, si sientes que algo en mí te representa, te pido, sígueme, suscríbete aquí, deja tu me gusta, no por obligación, sino para que sienta que hay alguien allí escuchándome, porque esta historia dolió, y contar todo esto solo sería demasiado pesado. Quédate conmigo, valdrá la pena, porque lo que descubrí, nadie estaba preparado para saberlo. Esa mañana, el sol salió más cálido de lo habitual. El calor de San Luis Potosí parecía querer castigar a cualquiera que se atreviera a salir de la casa de negro. Y allí estaba yo, con mi viejo vestido, mi cabello atado con horquillas sueltas, y mi corazón demasiado apretado para caber en mi pecho. Me desperté temprano, como siempre lo hacía. Vertí agua en el fuego, serví café, y me senté a la mesa con mi taza rota. Era lo mismo que hace años. Desde la época en que Tomás todavía me llamaba mi reina, y dejaba notas en azúcar. Pero ese día, el sabor del café fue diferente. Amargo de una manera que no fue culpa del polvo. Era otra cosa. Miré por la ventana, y vi que los autos de los vecinos comenzaban a llegar. El velorio sería en casa, como era tradición en las familias mayores. La habitación había estado llena de flores caras, lirios blancos y rosas rojas que nunca había pedido. Más tarde me enteré de que fue Ernesto quien ordenó todo. Siempre le gustó mostrar que tenía dinero, incluso cuando no era suyo. Las sillas estaban dispuestas en semicírculo, pero noté que nadie quería sentarse cerca del ataúd, y eso me sorprendió. Desde el principio, todo se decidió sin consultarme. La funeraria, el sacerdote, el horario. Dijeron que era mejor así, que debía descansar, no preocuparme. Pero no soy una mujer que se quede callada cuando algo no tiene sentido. Le pregunté a Clara por qué estaba cerrado el ataúd. Ella respondió rápidamente, sin mirarme a los ojos. El hospital no lo permitió. Mamá, fue una solicitud médica. Y luego volvió la cara, jugueteando con su teléfono celular. Allí, mi corazón se congeló. Tomás murió de un derrame cerebral, según ellos. Pero, ¿desde cuándo un derrame cerebral desfigura a alguien hasta el punto de necesitar sellar el ataúd? Me quedé en silencio, pero los pensamientos comenzaron a gritar en mi interior. Ernesto, con un traje nuevo, caminaba de un lado a otro, hablando en voz baja por teléfono. Dijo cosas como todo ya está bien. No sospechará. Solo necesita firmar más tarde. No mencionó nombres, pero escuché. Siempre escuché todo. Incluso cuando fingí no hacerlo, recordé que no vi el cuerpo, que no pude tocar, ni vestir a Tomás por última vez. Todo fue muy rápido, muy escondido. Dijeron que murió en un retiro espiritual, y que no hubo tiempo para traer el cuerpo antes. Y cuando llegó, ya estaba sellado.
Acepté, porque el shock fue grande. Pero en ese momento, mirando esa habitación llena de flores frías y sonrisas forzadas, algo en mí se rompió. El sacerdote llegó a toda prisa. Bendijo el ataúd en 5 minutos, y quiso irse. Ernesto le dio las gracias, estrechándole la mano como si cerrara un trato. Y Clara se pintó los labios en el baño, mientras los vecinos rezaban. Era como si lo estuviera actuando, como si ese dolor no le preocupara, como si ella supiera algo que yo no sabía. Fue entonces cuando sentí la vibración en mi bolsillo. Un pequeño temblor, casi imperceptible. Levanté el teléfono con manos temblorosas. Un mensaje. ¿Número oculto? Solo una frase. Todavía estoy vivo. No confíes en nadie. El mundo se detuvo. Miré a mi alrededor. El calor me apretó el pecho como una plancha caliente. Lo leí de nuevo. Así es. Esa firma. T-I-N-T. Era la forma en que firmaba los boletos de cumpleaños. Sentí que mis piernas se ablandaban, pero mantuve mi cara. Fingí que no había pasado nada. Me senté en el sillón junto a la ventana, donde nadie podía verme bien, y comencé a observar. La mirada de Ernesto me pareció inquieta. Lo disimuló, pero exudaba ansiedad. Clara evitó cualquier conversación conmigo. Cuando intenté iniciar una conversación, dijo que estaba cansada y se alejó. Con cada paso, la desconfianza crecía. ¿Y ese ataúd? Ese ataúd cerrado parecía más un símbolo que una despedida. Seguí recordando los últimos días con Tomás. Era extraño. Estaba en silencio, escribiendo mucho, escondiendo papeles. Una vez, dijo que necesitaba decirme algo, pero nunca lo hizo. Pensé que era una tontería, que se estaba volviendo demasiado viejo, tal vez incluso temeroso de la muerte. Pero ahora, todo tenía sentido. Pausa. Momento de reflexión. Saber. Hay momentos en la vida en los que sentimos la verdad en nuestro pecho, antes de que aparezca ante nuestros ojos. Como un susurro de Dios, advirtiéndote que algo anda mal. Tratamos de ignorarlo, tratamos de seguir adelante, pero esa incomodidad regresa, y en ese momento, el silencio habla más que cualquier palabra. Si alguna vez has sentido eso, si tu intuición alguna vez te gritó, cuando todos te dijeron que mantuvieras la calma, comenta a continuación. Yo también lo sentí o lo he vivido, porque sé que no soy la única mujer que ha notado una mentira en medio de un abrazo. Volver a la narrativa. Ya no podía orar, ni llorar. Me senté allí, fingiendo llorar, mientras mi cabeza se volvía. ¿Quién envió ese mensaje? ¿Y si fuera cierto? ¿Qué pasaría si mi esposo hubiera sido llevado por la fuerza? ¿O si hubiera huido? ¿Y por qué? La duda es peor que el dolor, porque el dolor tiene un nombre, tiene una cara, tiene un tiempo para pasar, pero la duda se adhiere al alma como una espina. Y allí, sentado junto a ese ataúd sellado, comprendí. Mi luto no era por la muerte de Tomás, fue por la muerte de la confianza. Pero la respuesta estaba ahí, justo frente a mí. Solo necesitaba tener el coraje de mirar de cerca, porque lo que iba a averiguar, lo cambiaría todo. Y fue exactamente en ese momento que vi que faltaba el sobre, un sobre que Tomás había escondido detrás de la estantería, y que, hasta 2 días antes, seguía allí. Ahora, ya no lo era, y quienquiera que lo haya tocado, vivió conmigo. Leo ese mensaje, como si leyera la propia frase y, al mismo tiempo, un soplo de vida. No estoy muerto, no confíes en nadie. 3 oraciones cortas, pero cambiaron por completo lo que creía saber. El teléfono celular casi se me escapa de la mano, pero cerré los dedos con fuerza. Lo disfracé. Fingí leer un salmo. Guardé el dispositivo en el bolsillo de mi vestido con el mismo cuidado con el que guardamos una carta vieja. Una de esas que, con solo abrirla, pueden desentrañar el mundo entero. El número estaba oculto, pero la firma, esa T, con un punto y un acento correcto. Tomás siempre escribió así. Ni siquiera en los días de WhatsApp dejó de usar comas. Era vanidoso incluso con la gramática. Eso solo me ha enfriado la columna vertebral. Me levanté lentamente y me acerqué a la ventana que daba al patio trasero. Ernesto estaba allí, hablando por su teléfono celular. Caminaba de un lado a otro, con la mano en la cintura, gesticulando como si discutiera valores. Lo que me llamó la atención fue la frase que soltó sin darse cuenta. Ella firmará.
No te preocupes. ¿Ella quién? ¿Yo? ¿Firmar qué? Volví la cara. Mi corazón se aceleró. Regresé a la sala y vi a Clara, mi hija, hablando con el gerente del Banco Banorte, el mismo que tomaba café en nuestra casa el día de los muertos. Se rieron. Sí, se rieron. En medio de la estela de su padre. Cuando me acerqué, inmediatamente se calló. Se alisó el cabello y sonrió de color amarillo. Mamá, ¿ya has comido algo? No respondí. Solo la miré como si buscara rastros de verdad en sus ojos. Y no los encontré. Fue entonces cuando comenzaron a surgir los recuerdos. Como fotos quemadas por el tiempo. Hace unos 2 meses. Tomás dejó de salir por la noche. Dijo que necesitaba quedarse en casa. Que el mundo era demasiado peligroso. Pensé que era paranoia por edad. Comenzó a dormir más temprano. Pero vi luz en la oficina hasta tarde. Un día. Se olvidó de cerrar el cajón, y vi papeles que no entendía. Copias de pasaportes. Notas en inglés y un mapa. Cuando le pregunté, dijo, es solo un proyecto antiguo. Lo creí. Siempre creí. Pero ahora, mirando todo desde otro ángulo, parece que se estaba preparando para algo, o huyendo, o escondiéndose. 3 semanas antes de su muerte, Tomás dijo algo que me persiguió en los días siguientes. Si un día desaparezco, no aceptes lo que te digan al principio. Mira entre líneas. Bromeé con él. ¿Vas a huir con algún bailarín de Guadalajara? Se rió, pero no respondió. Y ahora lo entiendo. Lo más cruel de todo fue sentir esta soledad rodeado de gente. Tener hijos allí, y aún así, no poder confiar en nadie. Ni siquiera en mi Clara, a quien acuné en mis brazos. La mujer que me llamó mamá. Ahora era un enigma ante mis ojos. Parecían ansiosos, como si quisieran terminar con todo pronto. Uno de los tíos incluso comentó que Ernesto ya estaba resolviendo las partes burocráticas. ¿Qué partes? Ni siquiera vi el testamento. Ni siquiera la ropa de Tomás me dejó tocarlo. Era como si yo fuera solo un elemento decorativo en esa ceremonia. Empecé a juntar todo en mis pensamientos. El ataúd cerrado. La prisa de la funeraria. La ausencia del médico. El seguro de vida recién firmado. Y ahora, ese mensaje. Quería estar equivocado. Ojalá pudiera mirar al suelo y aceptar el dolor. Llorar, y despedirme. Pero la duda es más poderosa que el llanto. Y cuando entra, cava. Profundiza. Se mete con todo. Y luego, recordé el sobre. Un sobre amarillento que Tomás había escondido detrás de la estantería de nuestra habitación. Me prohibió jugar. Dijo que había documentos antiguos de la compañía allí. Pero sabía que no era solo eso. Hace 2 días. Todavía lo vi allí. Y en ese momento, en esa sofocante mañana de velatorio, fui a la habitación. Empujé la estantería con fuerza. El sobre había desaparecido. Entrecerré los ojos. El suelo cambió. ¿Quién estuvo aquí? ¿Quién sabía eso? ¿Y por qué obtener ese sobre apretado ahora? Regresé a la sala de estar, tratando de mantener la compostura. Respiré hondo, e hice lo que hace toda mujer herida. Observé en silencio. Miré las manos de Ernesto, que temblaban cuando contestó el teléfono. Miré a Clara, tratando de esconder papeles en su bolso. Miré el ataúd, y vi que ese dolor era solo un escenario. Si Tomás estuviera vivo, ¿por qué enviarías un mensaje ahora? ¿Dónde estaría? ¿Con quién? ¿Y por qué? Solo había una forma de averiguarlo, y sabía exactamente por dónde empezar. Porque a veces, la verdad no está en lo que dicen, está en lo que esconden. Y lo que Clara escondió en su bolso fue el comienzo de todo. En esa tarde bochornosa, mientras el velorio continuaba con ese fuerte olor a lirios e hipocresía, me senté en silencio junto a la ventana y comencé a tirar del hilo de la memoria. Porque cuando todo a su alrededor parece una mentira, el único lugar donde todavía puede haber algo de verdad es lo que vivimos. Y viví con Tomás durante más de 4 décadas. Conocía el sonido de su respiración mientras dormía, sus pasos en el pasillo, incluso la forma en que se rascaba la barbilla cuando estaba nervioso. Entonces me pregunté, ¿cómo podría un hombre tan lleno de vida, que hasta la semana pasada hablaba de renovar el balcón y visitar a sus nietos en León, simplemente morir de un derrame cerebral, sin siquiera mirarme a los ojos por última vez? Y más, ¿por qué Clara me llamó esa mañana, con voz seca, casi ensayada, diciendo, mamá,
Papá se ha ido. Fue repentino. No lo viste más. En Niamesien, y no lo pasaneado. ¿Así? Frío. Rápido. Como si fuera una noticia ordinaria. Dijeron que estaba en un retiro espiritual. Algo que siempre pensó que era una tontería. Según Clara, quería ir solo. Pensé que era extraño en ese momento. Pero el dolor me cegó. Cuando pregunté si podía ir allí a recoger el cuerpo, me dijeron que el hospital ya había resuelto todo con la funeraria Los Pinos. Aquí en la ciudad, el cuerpo pasó directamente, sin pasar por mi casa, sin ningún tiempo de despedida. Me dijeron que era por respeto a su estado emocional. ¿Desde cuándo soy una mujer frágil que necesita que se le ahorre el dolor? El certificado de defunción llegó 2 días después, con todo ya lleno. Muerte súbita por accidente cerebrovascular. No hay nombre del forense, sin sello hospitalario, y la firma parecía escaneado. Clara se lo entregó, dentro de un sobre blanco, y dijo que todo ya estaba bien. Mamá, solo necesitas firmar este otro papel bancario también. Otro papel, otro silencio, otra mirada desviada. Pero lo que más me dolió fue recordar el sobre, ese sobre grueso que Tomás había escondido detrás de la estantería de nuestra habitación. Era un lugar extraño para almacenar algo importante. Lo había visto ponerlo allí una noche, cuando pensé que estaba durmiendo. Y cuando le pregunté qué era, simplemente respondió: seguro para el futuro. Eso es todo. Nunca volvió a tocar el tema. Cuando fui a mirar, días después de la muerte, el sobre había desaparecido. Y nadie más que yo y él sabían que existía. Mientras los invitados hablaban en voz baja, hablando más de la herencia que del difunto, yo observaba a Ernesto. Sonrió con esa sonrisa que siempre pensé que era falsa. ¿Y Clara? Tan lejos. Se pintaba los labios en el baño mientras recibía mensajes en su celular. Vi un hombre emerger rápidamente en la pantalla. Lick. Padilla, notaría 26. Reconocí el nombre. Era la misma oficina de registro a la que Tomás había ido meses antes, diciendo que quería poner todo en orden. Allí, mi corazón se apretó, y de repente, me vi a mí misma, como una extra en mi propio dolor, como si todo ya estuviera decidido antes de que comenzara mi dolor. Las miradas no eran consuelo, eran vigilancia, como si estuvieran esperando el momento en que me rompiera. Y ya sabes, en ese momento, lo entendí. No estaban llorando por Tomás, estaban probando mi reacción, midiendo cuánto sabía, cuánto podría interponerme en el camino. Y luego, mientras Clara se alejaba para responder una llamada, vi caer un papel arrugado de su bolso. Fui allí con pasos lentos, como si fuera a buscar un pañuelo. Tomé el papel sin que ella se diera cuenta. Era un poder notarial, con mi nombre, con mi firma, falso. Y fue entonces cuando mi voz interior gritó para siempre: están ocultando algo mucho más grande que la muerte de Tomás. Pero, ¿qué sería tan grave? ¿Hasta el punto de inventar una muerte? O peor aún, ¿realmente murió? ¿O alguien lo hizo desaparecer? ¿Para siempre? Era la noche antes del funeral. No podía cerrar los ojos. Me senté en el porche, sintiendo el cálido viento de San Luis Potosí, golpeando mi rostro y escuchando a los perros a lo lejos, ladrando como anunciando algo. La calle estaba demasiado tranquila, y el reloj de la pared parecía hacer más ruido de lo habitual. Cada tic-tac parecía empujar el recuerdo de Tomás frente a mí, pero no el dulce recuerdo, pero la que me puso los brazos de punta. Si un día desaparezco, no aceptes lo que parece obvio. Me dijo esto con una seriedad que, en ese momento, pensé que era exagerada. Pensé que era miedo a la vejez, algún viejo secreto del trabajo, o simplemente un deseo de asustarme. Pero ahora esta frase se ha convertido en una clave en mi cabeza. Me quedé allí, con la taza aún caliente en mis manos, mirando a la oscuridad y pensando en los últimos meses. Y cuanto más pensaba, más se sentía todo como un rompecabezas que alguien armó solo para engañarme. Seguro de vida. Fue idea de Ernesto. Un nuevo plan, con cobertura rápida, que él mismo ayudó a papá a firmar. Según él, recuerdo bien cómo a Tomás le molestaba ese tema. Dijo que no era algo para decidir a toda prisa. E incluso, bromeó. Incluso parece que quieren que muera pronto. En ese momento, le di una palmada en el brazo y le dije que estaba viendo cosas donde no las había. Ahora,
Soy yo quien ya no duerme tranquilo. La voluntad, desapareció. Recuerdo bien cuando Tomás actualizó todo. Después de nuestro aniversario de bodas. Me mostró, todo orgulloso, que había dejado una parte de la herencia a una fundación en el barrio Morales, donde creció. Dijo que quería hacer algo limpio, y que no confiaba plenamente en los caminos que estaban tomando sus hijos. Lo entenderás algún día, dijo. Pero cuando fui a buscar el documento en el cajón de la oficina después de su muerte, solo había papeles viejos y sobres vacíos. Y una vez más, Clara y Ernesto dijeron que la oficina de registro se encargaría de todo. Todo. Todo siempre lo resuelven ellos. Todo bajo control. Demasiado control. Y también estaba la desaparición de Javier, el contador, amigo de Tomás desde hace años. Era una presencia segura aquí en casa los domingos por la mañana, siempre con pan dulce y algunos chismes nuevos. Los dos se rieron juntos. Bebieron tequila y hablaron de política como si fueran dueños del país. Pero un mes antes de su muerte, pelearon. Feo. Lo escuché gritar. Javier se fue dando un portazo, y Tomás nunca volvió a hablar de él. Cuando le pregunté, solo dijo: hay personas que dan la cara cuando el dinero entra en la conversación. Después de eso, Javier nunca volvió a aparecer. Sin conexión. No hay boleto. Y ahora, todo está en silencio. Saber. Estoy aquí, abriendo mi corazón y contando mi historia como alguien que se está pelando una vieja herida, capa por capa. Y si estás escuchando, si algo de lo que estoy diciendo te ha tocado de alguna manera, deja un me gusta en este video y suscríbete al canal. No es solo para mí, es porque todavía hay mucho que contarte, y cuando sentimos que alguien realmente está escuchando, contarlo no duele tanto. Esa mañana, mirando hacia el cielo sin estrellas, comencé a darme cuenta de que había una costura invisible entre todos estos recuerdos, como si cada detalle, el seguro, el testamento, la pelea con el contador, la prisa por el funeral, hubiera sido cuidadosamente planeado. ¿Por quién? Todavía no lo sé, pero de una cosa estoy seguro: la muerte de Tomás no fue el final, fue solo el comienzo de algo mucho más grande, y ese mensaje en el teléfono celular no fue un error, fue un grito de ayuda. Pero para seguir este camino, tendría que ir en contra de mis propios hijos. Tendrías que mirarlos profundamente a los ojos y aceptar que tal vez dejaron de amarme hace mucho tiempo. Pero antes de que pudiera enfrentar eso, necesitaba confirmar con mis propios ojos lo que el mundo estaba tratando de ocultar. Y para eso, iba a tener que ir a donde nadie quería que pisara. A la mañana siguiente, con el sol apenas saliendo, llamé a la puerta de la funeraria. Y lo que encontré allí, me hizo despegar. Me desperté antes del sol, con la cabeza palpitando de pensamientos y el corazón empujando mi cuerpo hacia adelante, como si supiera que era el día de descubrir algo. Tomé un sorbo de café caliente, me puse mi abrigo de lino oscuro, me até el cabello en un moño apretado, y me fui en silencio. No quería preguntas ni miradas, solo tenía que irme. El cielo de San Luis todavía era de un tono gris sucio, el que precede al fuerte calor. Caminé hacia la funeraria Los Pinos con pasos lentos pero firmes. Cuando llegué, toqué el timbre como si pidiera una confesión. Una chica con una mirada sospechosa y un delantal lila me respondió: buenos días, señora, ¿podemos ayudar? Respiré hondo. Soy Ana María, esposa del señor Tomás Pérez. Necesito obtener un documento que te dejaron por error. Ella frunció el ceño. Vaciló. Dijo que no había nada registrado. Insistió. Hablé con la firmeza de quien lo ha perdido todo, y ya no le teme a nada. Es un documento importante. Necesito ver los registros de la entrada del cuerpo. La niña se cruzó de brazos. Señora, esto no está autorizado. El cuerpo de su esposo fue entregado sellado por orden médica. No había ningún documento en absoluto. Fue entonces cuando se me ocurrió la idea. Y no sé de dónde saqué tanto coraje. Enderecé mi postura. La miré a los ojos y le dije: soy abogado, y tengo autorización para verificar si hay inconsistencias en los protocolos funerarios. Si quieres detenerme, tendré que llamar al Departamento de Asuntos Internos. La niña tragó saliva. Preguntó por un momento y regresó con un grueso libro de registros. Se abrió en la página del día en que supuestamente Tomás fue entregado. Fingí leerlo, pero mi ojo ya estaba directo a las fechas. Su cuerpo fue registrado como recibido en la funeraria a las 8.
13 am. Pero el certificado oficial de defunción, con la fecha y el sello del hospital, solo se emitió a las 9:42 am. Dejé de respirar por un segundo. El cuerpo llegó a la funeraria antes de que estuviera oficialmente muerto. Borré el susto de mi rostro y seguí leyendo. Bajo la firma del responsable de recibirlo, que no era la mía. Ernesto Pérez. Mi hijo. El mismo que dijo que no había podido ver el cuerpo antes porque todo ya estaba listo. El mismo que me dijo que solo quería ayudar. El mismo que estaba sonriendo en el velorio. Me temblaban los dedos. Pero me mantuve firme. ¿Puedo tomar una foto del disco? No. Pregunté. El empleado vaciló. Dijo que no estaba permitido. Así que cerré el libro lentamente. Le agradecí con una leve sonrisa, y salí de allí con las piernas temblorosas. Afuera. El sol ya le calentaba la cara. Caminé hacia la plaza. Me senté en un banco de madera, y dejé que mi corazón latiera todo lo que no latía adentro. En ese momento, todo se convirtió en un solo pensamiento martilleante. Ernesto estaba detrás. Registró la llegada del cuerpo incluso antes del certificado oficial. Tenía acceso. Me mintió. No solo lo sabía. ¿Cómo ayudó? O peor, Led. Pero, ¿quién más estuvo involucrado? ¿Y qué hicieron con el verdadero Tomás? Necesitaba respuestas. Y había un lugar donde aún no había puesto un pie. Porque, en el fondo, tenía miedo de lo que podía encontrar. Pero ahora era diferente. Porque cuando un niño finge llorar delante de ti, y al mismo tiempo falsifica documentos a tus espaldas, el miedo se convierte en furia silenciosa. Y fue con esta furia fría que caminé, sin mirar atrás, directamente a la estación de policía, porque iba a descubrir, cueste lo que le hicieron al hombre de mi vida. Y la primera pista estaba escondido en una queja olvidada, una denuncia que Tomás intentó registrar unos días antes de desaparecer. Regresé a casa con los pies doloridos y el alma arañada. La caminata desde la estación de policía hasta mi puerta fue corta. Pero dentro de mí, sentí como si llevara el peso de 50 años sobre mi espalda. Entré, cerré la puerta con cuidado y fui directamente al dormitorio. Me senté en el borde de la cama, mirando el retrato de boda que aún adornaba la pared. Tomás me miró allí con esa sonrisa tímida, la misma que me convenció de casarme con él incluso sin anillo. Solo la mirada. Un hombre así. No desaparezcas así. No se calla así. Algo dentro de mí gritó que había tratado de dejarme pistas. Solo que estaba cegado por el dolor. O tal vez, por la confianza que nunca imaginé que podría traicionarme. Fue entonces cuando recordé la caja. Una vieja caja de madera que Tomás guardaba en el estante de herramientas. Allí en la trastienda. Dijo toda su vida que era solo cosa de hombres. Pero sabía que guardaba más que clavos y alicates allí. Fui allí. Mis manos temblaban, y mi corazón saltaba. La caja estaba en el mismo lugar, cubierta por una toalla vieja. Lo abrí con cuidado y comencé a hurgar, entre destornilladores, cartas viejas, y un reloj roto. Encontré lo que buscaba. Su viejo celular. Un Nokia azul. De esos que no se desvanecen con el tiempo. Estaba apagado. Lo llevé a la sala de estar. Tomé el cargador y lo enchufé. El dispositivo se encendió lentamente, con ese viejo sonido que me puso la piel de gallina. El fondo seguía siendo una foto nuestra, de cuando viajamos a Querétaro. Me sujetó por la cintura como si el tiempo no hubiera pasado. Y yo estaba allí, con esa cara de mujer que todavía creía en todo. Navegué por el menú lentamente, como alguien leyendo cartas de un hombre muerto. La mayoría de los mensajes fueron eliminados, pero no por completo. Descubrí que había una carpeta de bocetos sin eliminar. Entro. Y lo que encontré. Todo cambió. El primer mensaje fue corto pero claro como el agua. Si me pasa algo, busca a Javier en el mercado de Hidalgo. Él lo sabe todo. Lo leí en voz alta. Javier. El contador. El amigo que desapareció. El mismo que peleó con Tomás semanas antes. El mismo que sentí que tenía respuestas. Mercado de Hidalgo. Solía ir allí los domingos. Dijo que era su escondite entre frutas y secretos. Ahora, tenía sentido. Seguí leyendo. Hubo otro mensaje más reciente. Cuenta Caimán, 8843X. Código en sobre azul. Me quedé quieto. ¿Islas Caimán? ¿Tenía Tomás una cuenta en el extranjero? ¿Un hombre que apenas usaba su tarjeta de crédito? ¿Quién nunca me ocultó un real?
O tal vez, se han escondido. ¿Pero por qué? ¿Para proteger? ¿Escapar? ¿O porque estaba siendo amenazado? Sentí una punzada en el estómago. Eso fue más grande de lo que pensaba. Tomás estaba involucrado en algo muy serio. Algo que trató de quitarles a sus hijos. Algo que Clara y Ernesto querían de vuelta. Y entonces, quizás ha sido silenciado. Pero ya sabes, hubo una hora allí, en medio de ese lío de revelaciones. Cuando me detuve, respiré hondo, y pensé con calma. Si crees que esta historia ya ha llegado a su límite, es porque no has visto lo que descubrí después. Y mira, hay cosas que ni siquiera el corazón de una mujer callosa como la mía podría soportar sin temblar. Cerré mi teléfono celular. Respiré hondo y miré al techo, como si pidiera luz. Y lo hizo, porque cuando la verdad quiere nacer, no hay silencio que pueda sostenerla. Volví a mirar el mensaje sobre Javier. Mercado de Hidalgo. Eso no podía esperar. Tomé mi bolso, mi paraguas y mi teléfono celular. El reloj dio las 3:20 de la tarde. Buen momento. Es hora de la confrontación. Pero antes de irme, volví a la habitación y abrí el cajón donde solía guardar el sobre azul. El que dijo Tomás era cosa de un viejo que todavía cree en los códigos. Buscado, no estaba allí. Pero el fondo del cajón tenía marcas de clavos. Alguien se mudó allí. Alguien sabía lo que estaba buscando. Y luego vino el chasquido. ¿Y si este sobre no se hubiera llevado para siempre? ¿Y si estaba escondido dentro de su propia casa? Porque una cosa era segura. Tomás pudo haber salido por esa puerta. Pero no todo lo que dejó. Ella se fue con él. Y el siguiente lugar que miré cambió el curso de mi vida. El mercado de Hidalgo estaba hirviendo. Como siempre, el olor a chiles secos, frutas maduras y tacos de carnita llenaba el aire, mezclado con el sonido de los vendedores gritando sus precios, y los vendedores ofreciendo pan dulce en canastas de mimbre. Caminé con pasos cautelosos entre las tiendas, como si volviera al pasado. Ese mercado era parte de nuestra vida. Era allí donde Tomás compraba las herramientas de confianza, y donde pasábamos los domingos por la mañana, eligiendo aguacates y escuchando los secretos de la gente. Pasé entre los puestos de cerámica, costureras y hierbas milagrosas, hasta que vi una pequeña tienda escondida en la parte de atrás, casi camuflada entre cajas de cartón y estantes de tornillos. Ferretería San Judas, decía el letrero descolorido. Entro. Sonó una campana antigua. El lugar olía a grasa y nostalgia. Detrás del mostrador, encorvado sobre un cuaderno maltratado, estaba él, Javier, el contador, el amigo que desapareció de la nada. ¿Javier? Llamé, con firmeza. Levantó la vista lentamente. Me reconoció de inmediato. Y se puso pálido. Doña Ana María. Oye, no sabía que... Levanté la mano, interrumpiendo. Saqué mi celular del bolsillo y mostré la pantalla encendida, con el mensaje de Tomás, el que hablaba de él. Y Javier. El hombre se congeló. Se pasó la mano por la cara, como si tratara de despertar de una pesadilla. ¿Te envió eso? No penalinen no suen, irniararidia docentes saralia. Susurró. Sí. Y quiero saber lo que sabes. Ahora, Javier caminó hacia la puerta. Miró hacia afuera. Regresó, y cerró la cerradura. Respiró hondo. Se sentó detrás del mostrador y comenzó a hablar. En voz baja, como si las paredes estuvieran llenas de oídos, Tomás lo descubrió todo. Doña Ana, todo. Tus hijos. Su propia sangre. Había estado malversando dinero durante años. Falsificaron firmas. Abrieron cuentas a su nombre. Usaron empresas fantasmas. Solo se dio cuenta porque llegó una declaración por error aquí en la tienda. Hubo un movimiento que no reconoció. Y cuando comenzó a investigar, encontró mucho más. Sentí que mi cuerpo se congelaba. Javier continuó. Estaba devastado. Exclamé. Señora Ana. Dijo que había criado a sus hijos para ser honesto. Y que ahora fue traicionado dentro de su propia casa. Me pidió ayuda. Levanté los documentos. Armé un expediente completo. Quería ir a la prensa. Pero primero, quería cambiar el testamento. Quería sacar a los niños de todo. Iba a donar una parte a la caridad. El otro, déjalo con la dama. Y entonces, ¿desaparecer? ¿Desaparecer? Pregunté, tragando saliva. Dijo que la única forma de mantenerse a salvo era desaparecer. Empezar de nuevo. Usó ese dinero de las Islas Caimán.
El mismo dinero que sus hijos recaudaron para lavar dinero. Para planear su escape, todo estaba listo. Cerré los ojos por un momento. Sentí un nudo en la garganta. Pero él no se escapó. No. Una semana antes del plan. Desapareció. Me envió un mensaje diciendo que venía aquí a buscar los últimos papeles. Pero nunca llegó. Llamé. Busqué. Y nada. Y al día siguiente, dijeron que había muerto. Pausa. Momento de reflexión, hay cosas que nos desgarran por dentro. Incluso sin un cuchillo. La traición de un niño es una de esas. Damos comida. Cama. Amor. Amor. Y recibe silencio. Desviación. Mentiras. Mientras estaba sentado allí, escuchando todo eso, solo podía pensar, ¿dónde fallé? ¿Dónde los perdí de mí? Si alguna vez has sentido ese dolor, de ser traicionado por alguien que criaste, alimentaste, protegiste, comenta a continuación. Sé cómo es, o te entiendo. Porque este dolor no debe vivirse en silencio. Volver a la narrativa, Javier sacó un sobre de la caja fuerte escondida detrás de la pared. Se suponía que debía entregarse solo si algo le sucedía. Está incompleto, pero es lo que tengo. Recogí el sobre con manos temblorosas. Dentro, había copias de las declaraciones. Una foto de Ernesto firmando papeles para una empresa en Panamá, y una nota escrita a mano. Ana, si estás leyendo esto, es porque fallé. Perdóname. Esas palabras me interrumpieron. No era él quien había fracasado. Éramos nosotros. Fui yo quien confió demasiado. Me puse de pie, con el sobre apretado contra mi pecho. Javier, ¿crees que se escapó? Él vaciló. Quiero creer que sí, pero con lo que sabía, mucha gente quería que desapareciera. Miré la puerta cerrada, mis pies firmes, mi corazón en llamas. Sabía lo que tenía que hacer, porque si Tomás dejó todo eso, es porque confiaba en que terminaría lo que él comenzó. Y la próxima persona que iba a visitar, ella era la que más temía la verdad. La persona que se llamaba a sí misma mi hija. Blanco, me voy. Y esta vez, me vas a mirar a los ojos. Regresé a casa con el cuerpo cansado y el alma muda. Caminé lentamente por las calles estrechas, como si llevara un ataúd dentro de su pecho. No el de Tomás, sino el mío. Me acompañó un silencio diferente. De esos que no vienen de fuera, sino de dentro. El tipo de silencio que aprendemos a respetar después de ser traicionados por quienes más amamos. Cuando abrí la puerta, vi a Clara sentada en el balcón, como si me esperara. Tenía un vaso de jugo en las manos, y una sonrisa forzada en su rostro. Mamá, ¿te tomaste un tiempo? ¿Está todo bien? Asentí, sin decir una palabra. Me miró con los ojos de alguien que mide cada gesto. Fui directo a la habitación. Dejé la bolsa en la cama y me senté en el borde. Como lo he hecho desde que Tomás se fue. O desapareció. ¿O se lo llevaron? Ya no lo sé. Unos minutos más tarde, escuché la voz de Ernesto en la habitación. Estaba hablando por teléfono. En voz baja, como siempre. Cuando me vio, sonrió, pero su mirada delataba una incomodidad. Mamá, ¿tomaste tus medicamentos hoy? ¿Quieres que te prepare el té? Eso me puso la piel de gallina. La dulzura repentina. La preocupación exagerada. Como si estuviera enfermo. Confundido. Incapaz, como si fuera un problema a controlar. Fui a la cocina en silencio. Clara vino detrás. Viene un visitante. ¿De acuerdo? La tía Luisa dijo que vendría a hacerte compañía por unos días. Así que no estarás tan solo. Abrí mucho los ojos. ¿Tía Luisa? ¿El mismo que nunca vino aquí ni siquiera en Navidad? ¿Ahora mismo? Algo andaba mal. Muy equivocado. Tomé mi teléfono celular y fui a revisar los mensajes. La pantalla estaba negra. Traté de llamar. Nada. Apagado. Lo puse a cargar. No hay señal. Como si alguien hubiera hecho algo allí. Como si alguien quisiera cortar mi voz fuera del mundo. Esa noche, me senté en el sillón de la sala de estar con las luces apagadas. Escuché sus pasos alrededor de la casa. Ernesto estaba hablando con alguien por teléfono. Siempre encerrado en el baño, Clara envió mensajes, riéndose para sí misma. Pero se quedó en silencio tan pronto como pasé. La tía Luisa llegó con una pequeña maleta. Demasiada ropa para los que solo iban a ayudar. Me abrazó con fuerza y sentí que su cuerpo temblaba más que el mío. Fui al dormitorio. Cerré la puerta y me senté en la cama con el sobre de Javier en mi regazo. Mis dedos apretaron el papel como si fuera mi última ancla.
Todo a mi alrededor gritaba: estás rodeado. Y por primera vez, sentí que no podía confiar en nadie más. Ni vecinos, ni policías, ni familiares. Clara siempre ha tenido amistades peligrosas, incluso con ese investigador corrupto que frecuentaba las barbacoas de Ernesto. Si lo denunciara ahora, sería ridiculizado, tal vez incluso hospitalizado. Dirían que la anciana se volvió loca después del luto. Y así es como lo hacen, ¿no? Nos borran lentamente. Primero nos quitan nuestras certezas, luego, nuestros contactos, y finalmente, nuestra voz. Esa mañana, apoyado contra la fría pared de la habitación, me susurré a mí mismo: no me callarán. Tomás confió en mí. Me dejó carteles. Y si no hago nada, nadie lo hará. Pero había algo que todavía no entendía. Algo que se me escapó, como arena entre los dedos. ¿Por qué Clara y Ernesto harían esto? ¿Por codicia? ¿Por odio? ¿O había más gente involucrada? ¿Alguien por detrás, tirando de los hilos invisibles? Porque al día siguiente, cuando abrí la ventana, vi un automóvil detenido en la esquina. Oscuro, con las ventanas cerradas. El mismo auto que me siguió la semana pasada a la panadería. Y fue entonces cuando me di cuenta. No era solo una amenaza. Yo era el siguiente objetivo. Inventé que iba al médico para algunas pruebas de rutina. Me puse un pañuelo en la cabeza, mi bolso raído en el hombro y el paso más tranquilo que pude fingir. Ernesto me miró de reojo. Clara me preguntó si quería que alguien me llevara. Y le dije que no era necesario, que todavía sabía caminar solo por las calles de San Luis. El auto negro todavía estaba allí, parado en la esquina. Miré por encima del hombro. Señalé que iba por la avenida principal, pero pronto giré en el callejón que conduce a la estación de autobuses. Tomé el primer autobús a la Ciudad de México, sin mirar atrás. En el camino, entre una parada y otra, el miedo fue vencido por una extraña paz. Esa paz que sentimos cuando, aunque estemos temblando por dentro, sabemos que estamos haciendo lo que hay que hacer. Llegué a Tepito al final de la tarde, con el olor de la gran ciudad, recordándome los viejos tiempos, cuando Tomás y yo todavía soñábamos en grande. Llamé a la puerta de Lourdes con los ojos llorosos. Abrió con la misma expresión de siempre, directa, firme, pero con ese cariño que solo saben ofrecer quienes han cuidado sus propias caídas. Ana María, ¿qué te pasó? Entró. La abracé con fuerza y me derrumbé. Le conté todo, desde el velorio apresurado hasta el mensaje en su celular, los pasos de Ernesto en la funeraria, la visita a Javier. El auto se detuvo en la esquina. Lourdes escuchaba todo en silencio, como si uniera piezas invisibles con el pensamiento. Cuando terminé, encendió una vela en la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe, y solo dijo: quédate aquí todo el tiempo que necesites. Aquí no pueden encontrarte. Esa noche dormí en el sofá, con mi cuerpo pequeño y mi cabeza hirviendo. Al día siguiente, nos sentamos a la mesa con café negro y pan dulce, y comenzamos a juntar los papeles. Lourdes analizó los mensajes de Tomás, los nombres, las fechas, el nombre de la cuenta en las Islas Caimán. Ella frunció el ceño y dijo: estas historias, lo he escuchado, hay más personas involucradas, y si es como dicen, no puedes confiar en nadie en tu ciudad, ni policía ni abogado, tienes que buscar a alguien de fuera, alguien que trabaja en silencio. Fue entonces cuando entendí, lo que parecía solo una pelea familiar era, de hecho, una red mucho más grande. Tomás descubrió algo serio. Trató de salir limpio, y fue tragado. Mis hijos, tal vez manipulados o seducidos por este sistema, han profundizado demasiado. Y ahora, cualquier movimiento en falso podría costarme caro. Lourdes recordó a un hombre que trabajó con casos como este. Discreto, honesto, alguien que no apareció en los registros oficiales, pero resolvió lo que el sistema de justicia archivó. Dijo que se pondría en contacto, pero que necesitaba mantenerme oculto hasta entonces, sin redes sociales, sin mensajes, sin aparecer. Y ya sabes, hay momentos en la vida en los que nos damos cuenta de que lo hemos perdido casi todo, pero aún tenemos una cosa intacta: la dignidad. Estaba lejos de mi casa, con una maleta prestada y un amigo del pasado, ofreciéndome refugio. Pero aún así, me sentí más vivo que en los últimos meses, porque finalmente, por primera vez, no estaba siendo manipulado.
Si este pedazo de mi vida puede convertirse en un espejo o un abrazo para alguien, ¿me ayudará a llevarlo adelante? Dale me gusta y suscríbete aquí al canal. Hace más diferencia de lo que piensas. Porque a veces, todo lo que una mujer necesita es sentir que todavía tiene voz. Pero la pregunta que no pude responder seguía faltando. Si Tomás descubría todo esto y preparaba su escape, ¿quién lo entregó? Porque alguien muy cercano a él, alguien dentro de nuestra propia casa, sabía todo antes que yo. Y cuando Lourdes me mostró una foto de una cena antigua, un recuerdo familiar, lo vi. Vi la mirada de alguien que nunca debería haber sido invitado a la mesa. Esa cara escondía más de lo que imaginaba. Lourdes me despertó temprano esa mañana con un café fuerte y una frase que me cruzó como un cuchillo. Accedió a escucharte. Me tomó un segundo entenderlo. Era el investigador, Mateo Rivas. El hombre en el que dijo que confiaba con los ojos cerrados. El que no se vendió, ni cayó. Tomé mis documentos. Metí el sobre de Tomás en mi bolso, y fuimos juntos. En metro, a una habitación discreta en un edificio antiguo del centro histórico. Mateo era más joven de lo que imaginaba. Cabello oscuro, una camisa limpia y una mirada que parecía pesar todo lo que veía. Me saludó cortésmente, pero sin exagerada simpatía. Escuchó en silencio cada palabra que le dije. Desde el momento del velorio hasta la visita al mercado de Hidalgo, cuando le mostré el celular de Tomás. Los registros, los nombres. Simplemente lo escribió, sin interrumpir. Al final de mi discurso, respiró hondo. Me miró seriamente y dijo, el patrón coincide con otros casos que he investigado. Personas que se presumen muertas para transferir seguros, eliminar beneficiarios legítimos, encubrir malversaciones. En general, la víctima intenta denunciar algo, y desaparece. Mi estómago se revolvió. Mateo pidió ver los documentos. Leyó línea por línea. Luego, preguntó con calma, ¿quién firmó la liberación del cuerpo? Me quedé sin palabras. ¿Quién registró la muerte? Tragué saliva. ¿Quién pagó la funeraria? Mi mente daba vueltas. Nunca lo cuestioné. Nunca pedí un recibo ni un certificado. Clara y Ernesto dijeron, todo está resuelto. Mamá, no te preocupes por eso. Y yo, tonto, pensando que tenía cuidado. Cuando... De hecho, era el control. Mateo negó con la cabeza. Esto es común. Demasiada confianza en el lugar equivocado. Lo primero que hacen es tratarnos como incapaces. Cuando nos damos cuenta, ya han borrado nuestro nombre de nuestra propia historia. Respiré hondo. Lo miré con firmeza. ¿Qué hago ahora? Él respondió. Déjamelo a mí. Voy a San Luis en secreto. Voy a hablar con el hospital. Revisar los registros. Ver si hay falsificaciones en los documentos médicos. También intentaré trazar el camino del cuerpo. Si hubiera un cuerpo. Mientras tanto, te mantienes bajo el radar. No se comunica con nadie. Si saben que estás vivo y actuando, pueden reaccionar. Y fuerte. Asentí. Lourdes me estrechó la mano debajo de la mesa. Al salir, Mateo me miró a los ojos y dijo, Doña Ana María, prepárate. Si todo esto es cierto, ¿qué hay detrás? Está mucho más sucio de lo que parece. Regresé a la casa de Lourdes con el pecho apretado. Me senté en el sofá. Abracé un cojín viejo y miré al techo. Me sentí pequeño, incorrecto, y, al mismo tiempo, extrañamente despierto. Fue en ese momento que pensé, y lo digo con todo mi corazón, a veces nos pasamos toda la vida creyendo que sabemos quiénes son las personas que nos rodean, pero es solo cuando todo se desmorona que la verdad comienza a salir a la luz. Y tú, que me estás escuchando, no sueltes mi mano ahora. No, porque lo que sigue es lo que lo cambiará todo. Esa misma noche, recibí una llamada de un número extraño. Cuando respondí, nadie habló, pero escuché una respiración, lento, profundo, conocido. ¿Fue él? ¿Tomás? ¿O alguien que intenta asustarme? Mateo regresó 2 días después con el rostro pesado, como si llevara un secreto en el bolsillo que no quería contar. Lourdes estaba preparando café cuando llegó, y yo ya sabía que se avecinaban noticias fuertes, del tipo que nunca olvidaremos. Los tres nos sentamos a la mesa, el sonido de la tetera de fondo tratando de disimular la tensión que estaba tomando el aire. Doña Ana María, necesito que estés preparado. Asentí.
agarrándome con fuerza al borde de la mesa. Fui al hospital. Tengo acceso a los archivos. El certificado de defunción de su marido. Es falso. Todo mi cuerpo se congeló. El médico que firmó el documento no estaba de guardia en esa fecha. Ni siquiera estaba en el país. Estaba en un congreso en Bogotá. Y el número de registro de CRM ha sido manipulado. Ligeramente. Pero lo suficiente como para salirse de la pista. Mis dedos hormiguearon. Mateo abrió la carpeta de documentos y continuó. La causa declarada de la muerte fue un derrame cerebral fulminante. Pero una semana antes, Tomás estaba en una clínica. Se hizo exámenes de rutina. Todo es normal. Presión controlada. Corazón fuerte. No hay señales de un derrame cerebral inminente. Con cada palabra, sentí que el suelo se alejaba de mis pies. Y hay más. Será Ana. La funeraria Los Pinos dijo que recibió el cuerpo a las 9:40 a.m. Pero la hora oficial de la muerte es a las 11:15 a.m. Cerré los ojos. Era como si el tiempo se abriera ante mí, revelando un teatro mal escenificado que todos menos yo ya conocían de memoria. Prepararon todo incluso antes de que ocurriera la muerte. Esto solo se hace cuando hay manipulación. Cuando la muerte es escenificado. Lourdes se tapó la boca con la mano. En estado de shock, Mateo respiró hondo y dijo: el cuerpo entregado a la funeraria tampoco coincide con el peso de Tomás. El certificado informa 84 kilos. El cuerpo entregado pesaba 71. En ese momento, recuerdo mirar al techo, en ese punto entre las grietas, y susurrar suavemente: Dios mío, nunca estuvo allí. Tomás no estaba en ese ataúd. Por un momento, mi visión se volvió borrosa. Quería llorar, gritar, correr, pero me quedé allí, sentada, con las manos cruzadas en su regazo, de la misma manera que mi madre cuando sabía que alguien le había mentido. Pasamos toda la vida creyendo que la verdad es lo que viene con un sello y una firma. Pero a veces, la única verdad se esconde en los pequeños detalles, en la mirada que huye, en la prisa de los niños, en ausencia de un adiós. Y es por eso que, en este momento, necesito tomarme un descanso, porque hay recuerdos que pasan a través de nosotros como un rayo, un gesto, un olor, una sensación, y cuando se mezclan con el dolor, se vuelven eternos. Tú que me estás escuchando, dime algo. ¿Cuál fue el recuerdo más fuerte que tuviste en tu pecho? ¿Del tipo que no necesita una foto o una prueba? Escribe aquí en los comentarios. Lo he sentido o lo recuerdo bien, porque a veces compartir un pedazo de nuestra memoria es la única forma en que no nos aplastará. Mateo cerró el maletín con firmeza. Doña Ana, esto aquí es un crimen, pero todavía no tenemos pruebas de dónde está Tomás. Y, desafortunadamente, ahora que lo hemos descubierto, ellos también pueden resolverlo. ¿Quiénes son? Pregunté. Él vaciló. Tal vez tus hijos. Tal vez más gente. Pero si ven que estás actuando, intentarán detenerte. Otra vez. El aire se volvió pesado. Lourdes me miró con ojos llorosos. Tenemos que actuar rápido. Porque, si Tomás está vivo, puede estar en peligro. Tragué saliva. Mi corazón latía tan fuerte que apenas podía escuchar nada más. Y entonces, supe, con la certeza de alguien que siente que el viento cambia antes de la tormenta. Necesitaba regresar. De vuelta a San Luis. Volver a casa. De vuelta a la verdad. Pero lo que me esperaba allí era algo que ni siquiera mis peores temores podían predecir. Regresamos a San Luis en un autobús nocturno, de esos que atraviesan México por las carreteras más escondidas. Sin preguntas y con pocos pasajeros, me quedé en el último asiento, con la cabeza gacha, con una bufanda cubriendo parte de mi cara. Mateo se sentó a mi lado todo el tiempo, atento a cada movimiento, como si supiera que no solo nos esperaba el destino, pero también los riesgos. Cuando el autobús se detuvo, todavía estaba amaneciendo. La ciudad dormía, pero sentí que sus ojos estaban abiertos, mirando. Entramos por calles laterales, evitando lugares familiares. Nos dirigimos directamente al Hospital Central Ignacio Morones Prieto, donde, según los registros, Tomás habría sido atendido unos días antes de su muerte. Entramos por el ala vieja, donde el personal mayor aún sabía reconocer rostros e historias.
Mateo pidió hablar con alguien que había estado allí durante más de 20 años. Nos llevaron a una enfermera llamada Sr. Álvaro. Un hombre con barba gris y mirada asustada, con manos callosas y habla lenta. Le mostramos una foto de Tomás. Se detuvo. Acercó el rostro. Volvió a mirar y murmuró. «Este caballero». «Sí, lo recuerdo». Llegó aquí temblando, diciendo que alguien lo estaba siguiendo. Pidió una habitación apartada. Dijo que necesitaba esconderse. Sentí que mi corazón se detenía por un segundo. Dijo que quería ver a su esposa, que tenía un sobre con él, y que era urgente. Seguía repitiendo que necesito dárselo a Ana María antes de que sea demasiado tarde. Mis piernas se debilitaron. Me apoyé en el brazo de Mateo. ¿Y luego? Preguntó. Después de unas horas, llegó un hombre que decía ser de la familia. Alto, con barba limpia, elegante, parecía nervioso. Habló con la administración y se llevó al paciente. Pero, no había una salida formal, sin condonación firmada. Fue extraño, muy extraño. Mateo frunció el ceño. ¿Recuerdas cómo era este hombre? La enfermera asintió. Morena clara, traje oscuro, cabello bien peinado, tenía un anillo de oro con iniciales. Creo que fue P. Mis manos se congelaron. P. Ernesto Pérez, mi propio hijo. Él estaba allí. Sacó a Tomás. Sin documento, sin permiso, pero... ¿Qué hizo después? ¿A dónde llevó a su padre? El señor Álvaro nos miró con temor. Si puedo decir una cosa, ese hombre, Tomás, no parecía enfermo, parecía asustado. Sí, pero lúcido. Habló con coherencia. Y me preguntó varias veces. No adviertan a mis hijos. Me encontrarán. Sentí que mi pecho se rompía en silencio. Tomás lo intentó. Trató de comunicarse conmigo. Trató de protegerse. Pero se lo llevaron. Mientras me recuperaba del ruido sordo. Mateo se volvió, atento al movimiento del pasillo. Por un momento, se congeló, y luego habló en voz baja. No reacciones ahora. Pero hay alguien que nos observa. Dejé de respirar. Un hombre. Estaba cerca de la recepción. Cuando nos vio, se fue rápidamente por las escaleras de emergencia. Mateo fue tras él, pero regresó minutos después. Nada. La persona desapareció. En ese hospital, entre paredes que escuchaban tantos gritos, entendí que la verdad estaba más cerca que nunca. Pero también entendí que ya no estábamos investigando en secreto. Alguien muy peligroso, ya sabía que estábamos allí. Y ahora, la siguiente pista debía encontrarse rápidamente, antes de que se borrara. O peor aún, enterrado. Porque el sobre que Tomás intentó darme, todavía existía. Y tal vez estuvo más cerca de lo que imaginaba. Mateo pasó todo el día persiguiendo registros, cruzando información de GPS con hojas de cálculo de los empleados de la funeraria. Al caer la noche, con el cielo cerrado y el aire bochornoso de San Luis pegado a su piel, apareció con un discurso escrito a mano. Hay un lugar, a las afueras de la carretera de Villa de Zaragoza. Aparece como un punto frecuente de un automóvil registrado a nombre de un tal César, un empleado de la funeraria Los Pinos. No necesitaba escuchar nada más. Tomamos su auto y lo seguimos en silencio, con la radio apagada, solo el faro atravesando la oscuridad de la carretera. Llegamos a un campo, donde solo se podía escuchar el sonido de los grillos y las hojas balanceándose. Más adelante, un cobertizo de metal, desgastado por el tiempo, con una puerta de hierro mal soldada y un candado viejo. Pero el suelo, el piso denunció un movimiento reciente. Huellas de neumáticos. Huellas. Un papel arrugado cerca de la cerca. Mateo rompió la cerradura con una herramienta, y entramos. El olor era fuerte, a moho mezclado con producto químico. En el interior, no había ataúdes, ni flores. Había cajas. Muchas cajas. Algunos abiertos, otros desgarrados. Empezamos a buscar. En uno de ellos, pedazos de documentos triturados. En otro, recibos. Todo a nombre de Ernesto Pérez. Pagos altos. Valores incompatibles con la vida que dijo llevar. Y, en el fondo, amontonados en un rincón oscuro, uniformes médicos falsificados, camisetas con el logotipo del hospital,
batas de laboratorio con insignias en blanco. Mateo se detuvo frente a una camilla. Estaba sucio, con marcas de algo, o alguien, estaba contenido allí, y sobre ella, una manta doblada y envejecida, con las iniciales T. H. bordadas a mano. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Esa manta pertenecía a Tomás. Lo cosí yo mismo. Hace años. Lo usaba cuando se enfermaba, envuelto alrededor de él como un niño. Me acerqué lentamente y toqué la tela. Estaba húmedo, frío. Pero por un segundo, por un solo segundo, juro que lo olí. Fue allí donde lo entendí. Estaba en ese lugar. Tal vez sedado, tal vez arrestado. Lo usaron en su contra. Mi esposo estaba escondido como un animal. ¿Y por quién? ¿Para sus propios hijos? ¿O para quién estaban sirviendo? Mateo siguió examinando todo. Linterna en mano. Tomando notas. Fotografiando. Tratando de guardar cada pieza de evidencia antes de que desapareciera. El tiempo en el interior parecía suspendido. Y cuanto más descubríamos, más absurda se volvía la historia. Ya no sabía si estaba en una investigación o una pesadilla. ¿Por qué? Tomás. Pensé en voz baja. ¿Por qué no me dijiste todo antes? ¿Por qué me dejó estar sola en medio de todo? Fue entonces cuando lo escuchamos. Un motor. Fuerte. Viniendo del exterior. Apagamos las luces en el acto. Mateo me colocó detrás de una estantería de metal, y nos quedamos en silencio, solo escuchando. Una camioneta oscura estacionada frente al cobertizo. Alguien se bajó. 2 personas. Quizás. Voces bajas. Pasos firmes. Un rayo de luz atravesó la rendija de la puerta. Estaban entrando. Mateo susurró. Desde abajo. Ahora. Salimos corriendo por la parte de atrás. Sin hacer ruido. La adrenalina me dio piernas que ni siquiera sabía que todavía tenía. Nos adentramos en el bosque. Encajamos entre ramas y piedras. Hasta que la luz de los faros desapareció. Nos quedamos allí durante minutos. Jadeando. Sucios. Pero vivos. Y yo. Sentado en el suelo frío. Con la manta de Tomás en mis brazos. Entendí una cosa. Ya no se trataba de documentos. Ni de dinero. Se trataba de silencio. Sobre hacer desaparecer a alguien para siempre. Y yo. Fui el siguiente en ser silenciado. Si no me daba prisa. Pero. ¿Qué querían ocultar tanto? ¿Qué sabía Tomás, que era tan peligroso? Porque, si estuvieran dispuestos a hacer todo eso, es porque el secreto aún estaba vivo. Y ahora, estaba más cerca que nunca de descubrir dónde estaba. Lourdes había estado fuera solo 1 hora para traerme pan y medicinas. Cuando llamaron a la puerta con fuerza contenida, abrí una rendija en la cortina, y mi corazón casi se detuvo. Era Ernesto. Mi hijo, con la misma cara de siempre. Bien afeitado, camisa planchada, gafas de sol en el cuello de la camisa. Pero el aspecto, su aspecto era diferente. Un brillo seco y calculado. Abrí la puerta con mano temblorosa. Forzó una sonrisa. Mamá. Finalmente. Entró como si tuviera derecho. Miró alrededor de la habitación, como si reconociera un terreno invadido. Estábamos preocupados. ¿Te has ido? No respondí. Me senté lentamente en el sillón, tratando de ocultar el temblor en mis piernas. Se acercó y se quitó las gafas. ¿Estás bien? Parece cansada. ¿Estás comiendo bien? Asentí. En silencio. Continuó. Clara estaba devastada. Él cree que te asustaste, que estás inventando cosas. Honestamente, pensé que era solo la edad. Mamá. Pero entonces. Pausa. Se sentó frente a mí. Entonces me dijeron que caminaste por San Luis, en el hospital, en un cobertizo en la carretera, y que está saliendo con un hombre llamado Mateo. Mis dedos se congelaron. No me dijiste eso, mamá. Pero alguien lo dijo. En ese momento, lo entendí. No era una preocupación. Era vigilancia. Sabían dónde estaba. Sabían lo que estaba investigando. Y sabían más de lo que estaban dispuestos a admitir. Escucha. Sé que todo fue muy rápido. La muerte de papá. Los papeles. El dolor. Nos equivocamos al no escatimar más. Pero ahora, estás yendo demasiado lejos. Luego se levantó. Caminó hacia la ventana. Cerró las cortinas con calma. Y necesito que te detengas. El tono ha cambiado. Seco. Afilado. Me acerqué en el sillón. En voz baja,
¿Sabías que estaba vivo? No respondió de inmediato. Solo me miró con una expresión en blanco. No se trata de saber o no saber. Se trata de proteger a la familia. Fue a la estantería de Lourdes. Tomó un viejo marco de fotos. Observó como si estuviera probando la fragilidad de lo que yo era. Siempre has confiado demasiado en los demás. Y mira a dónde conducía eso. Padre. Estaba frágil. Con ideas peligrosas. Rodearte de las personas equivocadas. Quería cambiarlo todo. Vender la casa. Dejarte todo a ti, e ignorar a los niños. Bajo el marco de la mesa. Pero tuvimos que intervenir, para protegerte, y su memoria. Mi voz salió en un hilo. ¿Hiciste matar a tu propio padre? No respondió. Simplemente se inclinó, acercando su rostro al mío. Solo digo una cosa. Mamá, parar. Ahora. ¿O te pasará lo mismo que le pasó a papá? Sentí que la sangre desaparecía de mi cuerpo. El aire de la habitación se convirtió en piedra. Se puso de pie como si nada hubiera pasado. Se ajustó el cuello y sonrió. Lamento hablar en ese tono. Pero es por tu bien. Te amamos. Salió por la puerta antes de que Lourdes regresara. Me quedé allí, solo en la sala de estar, con el aliento entrecortado y las manos congeladas en mi regazo. Y fue en ese momento que me di cuenta. No estaba luchando contra cualquier mentira. Estaba luchando contra un monstruo que ayudé a crear yo mismo. Un hijo frío y calculador, que ahora veía en mí un obstáculo. Hay cosas que vivimos y guardamos, pero tal vez contándolas, ayudamos a otro corazón a respirar. Dale me gusta a este video y regístrate. Y hagamos que esta historia llegue a quienes la necesitan. Porque lo que sigue es más que una revelación. Es el momento de la verdad. Y descubrí dónde se esconde. Cuando llegó Clara. Todavía era temprano. El sol apenas había tocado las ventanas de la casa de Lourdes. Y yo seguía en camisón, sentado en el mismo sofá donde Ernesto me había amenazado el día anterior. Llamó a toda prisa, casi suplicando. Lourdes, que estaba en la cocina preparando café, dudó antes de abrir, pero le pedí que lo dejara. Quería ver la cara de mi hija. Quería ver si todavía había algo de humanidad allí. Clara entró llorando. Ojos rojos. Cabello despeinado. Voz rota. Mamá. Perdóname. Por favor. No sabía que llegaría tan lejos. Cayó de rodillas a mi lado. Me tomó la mano. Solo quería protegerte. Protégelo. Solo queríamos que todo se calmara. Lourdes nos dejó solos. Y allí, sí. En ese momento, mi hija no parecía la mujer fría del funeral. Se parecía a la niña que acuné tantas veces en mis brazos. La que lloraba cuando se caía y pedía dormir conmigo en las noches de tormenta. ¿Ernesto? Se volvió loco. Mamá. Está fuera de control. Hizo cosas. Cosas que ni siquiera yo puedo entender. Usó el nombre de su padre para hacer negocios sucios en Querétaro con personas peligrosas. Cuando papá se enteró, amenazó con exponer todo. Iría a la policía. Daría una entrevista. Lo dejaría por escrito. Allí. Entonces, Ernesto se asustó. Dije que iba a desaparecer con él. Que nadie necesitaba saberlo. Temblaba. Clara continuó. Pero lo juro. Juro que no se suponía que fuera así. La idea inicial era esconder a papá por un tiempo. Es eso. Hasta que todo se resuelva. Incluso ayudé a simular la muerte. Pensé que era solo teatro. Que lo iban a dejar solo en algún lugar. Mi voz salió débil. ¿Y dónde está ahora? Clara bajó los ojos. No lo sé. Realmente. Después de que lo sacaron del hospital, Ernesto no me dijo nada más. Solo dijo que papá estaba a salvo. Pero hubo una vez, lo escuché hablar por teléfono. Habló de cambiar a su papá, que era peligroso dejarlo en el mismo cobertizo durante demasiado tiempo. La ira que sentí fue del tamaño del amor que una vez tuve. Entregaste a tu propio padre en manos de criminales. Lloró, incapaz de mirarme. Estaba débil. Mamá. Me manipuló. Dijo que era la única forma de evitar un escándalo. Que sufrirías aún más si papá aparecía en los medios, diciendo que sus hijos eran ladrones. En ese momento, la puerta se abrió, y entró Mateo. Había ido a buscar un contacto. Se detuvo cuando vio a Clara. Se cruzó de brazos y escuchó. Clara trató de mantener la calma. Pero él hizo una sola pregunta. ¿Quién autorizó el certificado de defunción falso? Ella vaciló. Parpadeó varias veces. Era un conocido de Ernesto. Un médico que debía favores.
Se encargó de los papeles. Solo. Fichado. Pensé que iba a ser temporal. Mateo se acercó. ¿Y tienes alguna idea de dónde podría estar ahora? Clara respiró hondo. No estoy seguro. Pero escuché a Ernesto decir una vez que si había un problema, lo resolvería con el hombre de la frontera. Lo que sea que eso signifique, me dolía el pecho. Faltaba aire. Era como si cada una de sus palabras fuera una cuchilla que atravesaba lo que aún quedaba del corazón de mi madre. Clara trató de tomarme la mano de nuevo, pero retrocedí. Ya no eres mi hija. Eres cómplice de lo que le hicieron al hombre que te dio todo, que nunca te levantó la voz. Ella bajó la cabeza. Me lo merezco. Nos quedamos en silencio. Después de unos minutos, susurró. Pero, creo que todavía está vivo. Mami. Tal vez herido. Tal vez muy lejos. Pero vivo. Se resistió. Y si alguien en el mundo puede encontrarlo, eres tú. Miré a Mateo. Él asintió, como si ya se estuviera preparando para el próximo viaje, la próxima búsqueda. Y fue entonces cuando dije, con el pecho lleno de dolor y esperanza, tal vez nunca fui una mujer valiente, pero ahora soy una mujer herida. Y mujer herida, no te vayas a casa con las manos vacías. Tú eres el que me escucha hasta ahora, escuchando esta historia que parece mentira. Quédate conmigo un poco más, porque el momento más difícil de mi vida estaba por llegar. Y a veces, es al final del camino donde encontramos toda la verdad. Y estuve a un paso de descubrirlo. Si el hombre que amé durante 40 años, todavía respiraba. Mateo pasó la noche con el rostro iluminado por la luz azulada del cuaderno. Sus ojeras profundas como cuevas. Dijo poco, pero sus ojos no se detuvieron. No dormí. Me senté al final de la cama de invitados de Lourdes, con la misma ropa que el día anterior, y mi corazón caminando de un lado a otro, dentro de mi pecho. Cuando salió el sol, pálido detrás de las cortinas de encaje, Mateo se puso de pie lentamente. Respiró hondo y dijo, «Lo encontré». Fue una transacción pequeña, casi imperceptible, realizada con la cuenta de las Islas Caimán. La cantidad era simbólica, pero suficiente para activar el sistema de seguimiento. Un éxito de dirección. Un viejo almacén en Matehuala. Una ciudad más al norte. Olvidada, donde nadie hace preguntas, y todo se esconde con demasiada facilidad. Salimos poco después, con un agente federal al que Mateo logró convencer, un hombre serio y de voz dura, que conocía los antecedentes de Ernesto, y sospechaba de los movimientos recientes. Fuimos en un automóvil normal, a través de las rutas menos obvias. Llevé conmigo un abrigo de Tomás, guardado durante más de 20 años, y una botella de agua. Era poco, pero era todo lo que podía ofrecer a alguien que tal vez ya no estuviera en ese mundo. Nos acercamos al cobertizo a primera hora de la tarde. El lugar era un almacén industrial abandonado, con cercas oxidadas y malezas altas que se apoderaban de los lados. Esperamos durante horas, en silencio, observando. Algunas luces se encendieron y apagaron. Nadie entró. Nadie se fue. Hasta que, sobre las 3 de la madrugada, Mateo dio la señal. Entramos por la parte de atrás. A través de un agujero en la cerca, el agente avanzó con el arma desenfundada, mientras Mateo y yo caminábamos con cuidado, como si cada paso fuera una elección entre vivir o morir. En el interior, un pasillo largo y oscuro, que olía a óxido y moho. Pasamos por habitaciones vacías, restos de colchones, cajas rotas, hasta que, al final del pasillo, una puerta de hierro, entreabierta, dejó escapar una luz tenue. Mateo fue el primero en entrar. El agente cubrió la retaguardia, y yo solo respiré hondo. Cerré los ojos por un segundo y me fui. La habitación era pequeña, sin ventanas, una manta sucia, un cubo de agua, una silla rota, y allí, en un rincón, sentado contra la pared, él era Tomás, diluyente. La barba, le temblaban las manos, pero era él. El tiempo se ha detenido. No hubo gritos, no hubo un estallido de lágrimas, solo el sonido de mi corazón, latiendo demasiado fuerte para ignorarlo. Me miró, confundido. Entonces, sus ojos se abrieron un poco más. Reconocido. Ana. Me arrodillé frente a él. Le tomé la mano. Hacía frío, pero estaba vivo. ¿Has venido?, susurró. Siempre venía. Tomás. Simplemente no sabía dónde encontrarte. Comenzó a llorar. Despacio.
como si las lágrimas hubieran estado esperando este momento durante meses. Me obligaron a firmar todo. Dijeron que te lastimarían si no obedecía. Traté de advertirte. Intentó, pero se enteraron. No podía hablar. Solo toqué su cara, tratando de memorizar cada línea nuevamente, como si el tiempo pudiera retroceder si lo tocaba lo suficiente. Mateo y el agente hicieron una señal. Necesitábamos salir rápido. Pero antes de irse, Tomás sacó un papel de su bolsillo, arrugado, manchado, y me lo puso en la mano. Eso es todo lo que queda. Los nombres, las cuentas, la evidencia. Lo guardé en mi sostén, como si escondiera un nuevo corazón. Nos fuimos en silencio. Nadie nos vio. El cobertizo quedó atrás, tragado al amanecer. Dentro del auto, sostuve la mano de Tomás todo el camino. Durmió con la cabeza apoyada en mi hombro, e incluso magullados, incluso débiles, incluso deshechos. Estaba vivo, y lo sabía ahora. La parte más difícil no sería huir. Estaría frente al mundo, con la verdad en sus manos. Pero, ¿y si el mundo no quiere escuchar? La noticia se extendió como un reguero de pólvora en un campo seco. A los pocos días, los periódicos de San Luis Potosí publicaron los titulares. Hombre reaparece después del funeral, fingido por su propio hijo. No di una entrevista. No acepté una invitación a la televisión. Ni quise aparecer sonriendo con mi esposo reunido. Me quedé sentado en silencio en el banco de la estación de la Policía Federal, mientras Tomás daba testimonio durante horas, relatando cada paso de ese cruel plan que casi lo borró de su propia historia. Mateo lo siguió todo, y gracias a él, con el apoyo del agente federal, pudieron rastrear llamadas, transacciones, papeles escondidos en empresas fantasma, hasta llegar a Ernesto. Trató de huir. Por supuesto que lo intentó, el día que supo que Tomás estaba vivo, y que la verdad había salido de las sombras. Corrió a Ciudad Acuña, con maletas llenas de dinero y un pasaporte falso. Pero no fue muy lejos. La policía lo atrapó camino a la frontera de Texas, sudoroso, nervioso, con la mirada de alguien que finalmente se vio a sí mismo más pequeño que el plan en sí. Blanco. Clara se entregó. Llegó a la estación de policía el día antes del arresto de su hermano. Con un sobre en las manos, dijo que eso era todo lo que tenía. Declaraciones, grabaciones de conversaciones, notas hechas a escondidas. Lo entregó sin pedir perdón. Solo dijo: no he dormido en meses. Quiero que termine. La funeraria Los Pinos fue sellada. El propietario, un viejo conocido de Ernesto, fue arrestado por su participación en la falsificación de registros y el ocultamiento de un cadáver. El médico que firmó el certificado de defunción fue encontrado tratando de huir a Panamá. También cayó. ¿Y Tomás? Tomás dio su testimonio con dignidad. Habló del secuestro, de las amenazas, de las firmas forzadas, de la cuenta que mantenían bajo presión, de la manta con sus iniciales, del cobertizo. Todo. Dijo cada palabra sin gritar, sin odio, pero con una firmeza que solo el amor herido es capaz de sostener. Yo estaba a su lado, con la cabeza en alto, con las manos cruzadas en el regazo. No dijo nada, pero mi presencia en ese lugar, en esa habitación llena de mentiras que finalmente se derrumbó, pesaba más que cualquier palabra que pudiera haber dicho. Algunas personas lloraron cuando nos vieron ir, otros bajaron los ojos. Pero todos ellos, todos entendieron. La verdad tiene una forma silenciosa de vengarse. Ernest perdió todos los derechos a cualquier herencia. Todo lo que planeó, todo lo que soñó con quitarnos, se vino abajo. La justicia, esta señora de pasos lentos y con los ojos vendados, plantó sus pies en el suelo de nuestra ciudad y demostró que, por mucho que intenten enterrarla, la verdad siempre encuentra la manera de volver a respirar. Pero ¿qué hacer cuando la verdad finalmente sale a la luz y el dolor aún late vivo dentro de nosotros? Porque había algo que aún no se ha resuelto, y estaba aquí, palpitando dentro de mi pecho. Una última decisión, un último golpe. Y esto dependía solo de mí. Hoy, Tomás y yo vivimos en una casita en la colonia Tlaxcala, aquí mismo en San Luis Potosí. Reformamos con manos que todavía tiemblan un poco, pero que han aprendido a plantar de nuevo. Tenemos un patio trasero lleno de romero, hibisco y silencio.
A veces, cuando el viento golpea la hamaca en el porche, Tomás me da la mano y cierra los ojos. Todavía tiene sus pesadillas, pero siempre digo que lo peor ya pasó. Y lo hizo. Clara. De vez en cuando, aparece con los ojos bajos y el corazón cansado. Intenta redimirse. Trae flores. Ayuda en la cocina. Lo dejé. No la odio, pero tampoco lo olvido. Mantenemos una distancia que no duele. Solo protege. Ya no se oye hablar de Ernesto. Estaba atrapado en el pasado que él mismo construyó, donde el dinero era más importante que la vida. Yo. Seguir. Envejecido. Sí, pero en paz. Lo que he experimentado, me ha enseñado que la verdad, incluso cuando llega tarde, nos devuelve el aliento, que la justicia no necesita gritos, ni venganza con las manos. A veces, todo lo que necesita es coraje. Y tiempo. Y el tiempo. ¡Ah! Este viejo obstinado siempre termina revelando quién es quién. Hoy, y ayudo a otras mujeres como yo. Mujeres que sospechan de abusos, mentiras, niños que han olvidado el respeto. Escucho, doy consejos. Y, cuando puedo, doy esperanza, porque aprendí, con todo este dolor, que nadie merece envejecer con miedo. Y si esta historia que abrí aquí con ustedes tocó su corazón de alguna manera, mi afecto va junto con mi voz. Gracias por escucharme hasta el final. El me gusta en este video es como un cálido abrazo que me recuerda que no estoy solo. Y si quieres volver a tomar otro café conmigo, suscríbete aquí al canal. Siempre hay un pequeño lugar en el balcón para que hablemos. Dime desde dónde estás mirando, de qué ciudad, de qué rincón del mundo. Leí cada comentario como si estuviera recibiendo una carta vieja. Y activa la campana. ¿Ves? De esa manera. No perderá cuando el café se vuelva a preparar. No te vayas todavía. Escucha la próxima historia real que aparecerá en la pantalla. Recuerda siempre, cada arruga cuenta una historia. Y cada historia tiene una fuerza. Mira el siguiente video aquí en el canal con otra historia increíble.